Muy buenas a todos, en este vídeo vamos a poder ver todo nuestro viaje aventura a Nürburgring. Constará de 3 partes, un primer vídeo en el que vamos a mostrar todo el viaje de ida, paradas que hicimos en el camino, cosas de interés y donde pasamos la noche. Un segundo vídeo donde vamos a entrar con el coche a correr el circuito, mostraremos todos los alrededores, parking, etcétera, que merece la pena ser sacado. Un tercer vídeo en el que iremos a sitios de interés como el Museo de Nürburgring y todo el viaje de vuelta, igual con curiosidades sobre el camino de la vuelta, donde pasamos la noche, y terminaremos el vídeo con una recopilación de todos los gastos que tuvimos en el viaje: gasolina, peajes, hoteles, hasta si nos gastamos 20 euros en la tienda de Nürburgring en una sudadera. Todo lo mostraremos para que sí sirva de ayuda a quien le pueda necesitar de presupuesto. El vehículo en el que vamos es un KD GSI, ya ha salido alguna vez en algún vídeo del canal. Nos quedan por delante cerca de 1400, como podéis ver, bueno, casi 1500 kilómetros, los que os quedan muchas horas de conducir todavía. Y bueno, antes de nada quería agradecer a los amigos del Club GSI Madrid, porque un día y pico antes de salir el coche no arrancaba. Al final fue algo más sencillo de lo que parecía, pero esta gente enseguida me escribió por privado para echarme una mano, ayuda de sensores, etcétera. Así que de agradecer en esos momentos de estrés, que como todo aficionado que tenga en el mundo del automovilismo sabe que los contratiempos están al orden del día. Así que nada, vamos al camino, que aún nos queda mucho. Bueno, por aquí pasamos por el Jarama. Este ya se lo conoce bien el Cádiz. Tunelaco, el infinito túnel. Y este es el túnel de la película del Stallone. Un aspecto que hay que recordar en cuanto a la gasolina es que recordar llenar el depósito siempre antes de salir de España, porque en Francia es carísimo. Encontramos el litro en torno a 1,90 € y 2 euros, sobre todo en autopista. O sea que recordar de llenar el depósito justo antes de pasar la frontera. En cuanto a los peajes, llevar siempre dinero en la cartera, por lo menos en torno a 100-150 euros como mínimo, porque hay un problema que desde que las tarjetas, yo no sé el resto de bancos, pero por ejemplo en el mío, pagos automáticos solo se pueden hasta 20 euros. Más allá de eso tienes que meter un código, y los peajes generalmente que te encuentras no tienen para meter código, por lo que si te metes por una de las formas de pago con tarjeta y el límite sobrepasa los 20 euros, no puedes pagar por ese sitio y te tienes que salir, por lo que es un problema bastante serio cuando tienes varias docenas de coches por detrás queriendo pasar detrás tuya. O sea que intentar, si sobrepasa los 20 euros, meteros en las de pago en efectivo, porque por tarjeta seguramente tengáis problemas. Un aspecto positivo de las carreteras de Francia es que casi todas ellas son con el límite a 130 km por hora de velocidad máxima, por lo que podemos circular en torno a 140-145 km por hora, que reales vienen a ser 130, sin ningún tipo de riesgo de que nos puedan multar, ya que estaríamos dentro de los márgenes legales de Francia, y eso ameniza bastante más las carreteras que el límite a 120.
por los siglos, ay amor, me quedo contigo. Hola, ya está el pene. Una cosa que os vais a hartar de ver en Francia son bicis. Bicis por todos los lados. Los coches van siempre cargados de bicis. Por las calles hay montones de bicis. Creo que debe de ser bastante común al ser un territorio bastante llano, ya que Francia, o sea, os vais a dar cuenta desde que cruzáis las fronteras, casi toda llana en su totalidad, la verdad. Eso yo creo que fomenta bastante más la bicicleta que en España. Bueno, pues las 10 menos 20, ya prácticamente noche cerrada, queda poco. Salimos a primera hora de la mañana, amaneciendo, con un sueño de la hostia porque odio madrugar. Y bueno, salimos a las 7, se ha dado bien, se sigue dando bien, pero joder. Son la primera etapa que hemos hecho son 1500 kilómetros, 15 horas conduciendo. Para decirlo finamente, estoy hasta el pene de conducir, ¿vale? Entonces pues nos queda para terminar 172, nos marca aquí, y llegaremos a Troyes, pueblo de Francia que está a unos 300, 400 kilómetros de Nürburgring, para que así al día siguiente, pues bueno, poder despertarte tranquilamente y en cuestión de llegar al mediodía más o menos, a la hora de comer estar allí y ya pues comer y ya poder estar por la tarde en el circuito. A la mañana siguiente hicimos un poquito de turisteo y no pude evitar aparcar el coche delante de una especie de palacio con una valla que parecía chapada en oro y hacer unas foticos. Y qué bonito los dos.
Hala, vámonos. Oye, tenemos todo, ¿no? El móvil, la cartera. Bueno, estamos saliendo de Troyes, dirección Nürburgring. Nos quedan, son 3 horas y pico, vamos, 400 kilómetros hasta llegar allí. Y bueno, lo malo del día, pues que se ha levantado así, lloviendo. Las autovías, bueno, autopistas, el límite de 130, pero con lluvia es a 110. Lo bueno que si está seco y tal, pues puedes ir más rápido, pero si llueve no. Así que bueno, pues a ver qué tal se nota estos 400 kilómetros, a ver si para de llover según vayamos saliendo de esta zona de Francia. Pero bueno, tenemos que pasar Luxemburgo, entrar en Alemania, pero bueno, no creo que en Alemania, la zona en la que está el circuito, vaya a estar mucho mejor, pero bueno, iremos viendo. Tras muchos y muchos kilómetros, como podéis ver, cruzamos Luxemburgo y pasamos la frontera con Alemania. La verdad que el circuito no está muy alejado de la zona de la frontera, aunque aún así tenemos bastante trozo de autobahn que disfrutar. Que cabe destacar que tampoco el trozo que, por lo menos por el que yo pasé, no eran carreteras nada envidiables a las españolas, salvo por el límite de velocidad, claro está, que no tiene. Una vez que llegamos al circuito, es impresionante, no puedes parar de girar la cabeza porque mires donde mires hay algo impresionante, pero afortunadamente para conocer un poco la zona, ya que llegué súper perdido, tenía un amigo allí que llevaba pasando ya una semana. Este buen colega del club G6 Madrid me pudo enseñar los principales sitios de interés del circuito, los más destacados, como la famosa curva de YouTube, donde me llevó para conocerla, estar un rato hablando y echar unas fotos allí a los coches. Y la verdad que encima nos metió en una cena que a la vez organizaba Axel de Españoles por Nürburgring y pudimos estar aquella noche con un montón de españoles que la verdad que se hizo muy ameno y me gustó mucho, ya que me sentí como si hubiera salido por España cualquier sábado y es todo lleno de españoles. Fue una bonita noche que guardo con buen recuerdo. Así que nada, quedaros para el próximo vídeo, vamos a dejar esta parte aquí. Y en la segunda parte nos centraremos en el entorno del circuito de Nürburgring y entraremos a Nürburgring. Hasta la próxima.